Bien, continuamos nuestra reseña hablando sobre el tema del deseo. El deseo, ¿no? Es una voluntad que se despierta ante nosotros cuando vemos algo como valioso, ¿no? No siempre se despierta como un sentimiento, esto es importante, porque algunos deseos los tenemos de manera inconsciente. A veces sentimos algo muy fuerte, a lo cual no le podemos poner nombre y pensamos que es deseo de algo que en realidad deseamos otra cosa. Por ejemplo, em, con el tema de la eutanasia, a veces se habla de esto, ¿no? De que uno desea en realidad estar bien, no es que desea morir. Si le ofrecían una vida mejor, quizá mucha gente que decide por la eutanasia no decidiría por morir. Bueno, sacando ese tema de lado, es un ejemplo de cómo los deseos a veces no son tan claros en cuanto a los sentimientos, ¿no? Entonces se puede hacer una distinción entre lo que realmente uno quiere y lo que uno cree que quiere. Entonces se puede hacer una diferencia porque el ser humano no tiene una claridad total en cuanto a su deseo y puede entenderse una filosofía del deseo en torno a qué elementos entran dentro de nuestra conciencia y qué elementos quedan en el inconsciente a manera de que queremos buscar aquello que decimos no desear, pero todavía no lo tenemos claro intelectualmente, ¿no? Para entender el deseo, uno tiene que indagar en su propia naturaleza. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Etcétera, etcétera. También se debe entender el cómo buscar el deseo, porque no todas las formas de satisfacer un deseo son eh, correctas, son eficientes o son éticamente adecuadas, ¿no? Además, hay que indagar si vale la pena satisfacer tal deseo. Quizás yo tengo un deseo muy claro y quiero conseguirlo, pero uno debería hacerse la pregunta, ¿vale la pena satisfacer este deseo? ¿Es un deseo válido? ¿Es un deseo bueno? ¿O este deseo me lleva por el mal camino? ¿Me lleva a mi propia destrucción? ¿O es malo para otros? Son preguntas válidas que no podemos hacer en torno a la ética del deseo, ¿no? Bueno, y para Proust el error más habitual es no saber cuál es el contenido de mi deseo. A veces uno desea, se transforma en un sentimiento muy fuerte y ese sentimiento no permite una claridad intelectual en la cual podamos encontrarle el contenido real y verdadero del deseo, que es aquello a lo que yo me quiero satisfacer, que es aquello que yo me quiero eh, proveer para mí mismo. Bueno, este será un punto clave, fundamental, para el análisis de este libro. Primero hay que hacer una evaluación externa del deseo. Hay que evaluar la satisfacción aparente de la satisfacción efectiva. A veces uno se satisface, pero es una pura apariencia, no es un deseo que se colma, pero desde lo superficial. Es decir, que hay un deseo interno más profundo que no se está satisfaciendo por culpa de no hacer efectiva esta satisfacción. Si uno conoce su naturaleza, sabe lo que quiere, sabe cómo querer lo que quiere y puede hacerlo, uno podría de alguna manera eh, alcanzar con mayor claridad ese deseo. Entonces Proust toma el ejemplo del diálogo platónico El Gorgias, donde se concluye que si algo no vale la pena desearlo, no es el objeto de deseo y viceversa. Es decir, si yo deseo algo, pero que en realidad no vale la pena, entonces yo me confundí en mi deseo. Yo no quería eso, yo quería otra cosa que se me apareció eso en el camino y me parecía que eso era mi deseo. Aquí cada uno puede poner el ejemplo que quiera en su cabeza. A veces uno quiere eh, tomar agua porque quiere satisfacer su sed y ve agua de mar y toma y se confundió porque esa agua lo que hace es darnos más sed. Y bueno, entonces ese es un problema porque uno cree que ahí va a satisfacer su deseo y luego no lo satisface, ¿no? Bien, se puede diferenciar entre el deseo del medio y deseo del fin. Podemos desear un fin y también podemos desear los medios. Es decir, yo puedo desear meter un gol en un partido de fútbol y también puedo desear que ese medio sea un lindo gol estético, un gol con un valor diferente a un gol común y corriente en un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Equivocarse en el deseo despierta el vicio irracional, es decir, si yo sigo metiéndole ficha a aquello que no me da a mí la plena satisfacción y no me doy cuenta que no es aquello que estaba buscando, entonces yo voy a estar detrás de algo irracional, detrás de un vicio que se va a convertir en una obsesión para mí, pero aquello está
está dado de ese modo porque irracionalmente buscaba una cosa que no me di cuenta que en realidad lo que quería era otra. ¿Cómo evaluamos un deseo? Bueno, hay que saber analizar los errores de nuestro propio deseo, entender que nosotros también erramos cuando deseamos, eh, y de esto el amor erótico no se salva. No se puede presuponer que todo deseo erótico es correcto. Es decir, yo no puedo pretender que cada persona que me atraiga o cada persona con la que yo tenga una relación sexual sea un motivo correcto. Es decir, simplemente lo deseé, está bien, ¿no? Uno debe analizar su deseo porque está dentro del marco de la ética amatoria. Es decir, uno debe saber si realmente está deseando acorde a lo que está, a la persona a la cual tengo enfrente, ¿no? La responsabilidad en el amor es, es comprender correctamente lo que necesita nuestro amado. Es decir, ¿qué necesita nuestro amado? Aquello que necesita, lo deseo yo también. Bueno, entonces estamos en búsqueda de lo mismo y juntos debemos tratar de satisfacer esa necesidad, ¿no? Otro rasgo de la responsabilidad del amor es el deber socrático de conocerse a uno mismo, su deseo. Nuevamente esto, ¿no? Yo no me conozco a mí mismo, yo no puedo ofrecerte nada a vos porque realmente no sé quién soy. Primero debo saber quién soy, qué busco, para luego ofrecerme y darme con todo lo que yo tengo para dar. Si no sé ni qué tengo para dar, no puedo darlo, o no puedo darlo bien. Bueno, aquí vamos a hacer una distinción entre el alivio y el deseo, ¿no? Así como se puede distinguir el hambre del deseo de comer, uno puede distinguir la libido del deseo sexual, ¿no? Uno puede desear el sexo, pero sin que intervenga la libido. La libido no necesariamente nos acerca al amado. Es decir, la libido es todo aquello que implica el erotismo, ¿no? Una persona se erotiza ante otra persona, construye todo un imaginario en torno a esa persona, pero no necesariamente va a lograr que yo me acerque a esa persona, que yo concrete una unión real con esa persona. Entonces, podemos diferenciar entre toda esta erotización del verdadero y profundo deseo sexual de una persona sobre otra, ¿no? Esto dice, uno puede unirse con el otro sin libido, es decir, yo me puedo unir a otra persona y no puedo sentir un erotismo con esa persona, incluso estoy en pareja, pero no nos intermedia un erotismo, ¿no? Claramente no se niega que ayudaría a valorar los aspectos sexuales, es decir, si yo amo a la otra persona y me atrae físicamente, con mayor facilidad valoro su aspecto sexual y experimento de nueva forma de unión con la persona. Es decir, si no une el erotismo, hay un punto más de unión con la persona amada, ¿no? Hay tres objetos de deseo para la libido. Está el orgasmo, el sexo o la reproducción. Aquí encontramos que aparecen eh, tres aspectos de la libido, del erotismo, ¿no? El orgasmo, el sexo y la reproducción, ¿no? La libido puede satisfacer momentáneamente con la masturbación, es decir, un erotismo puede apagarse en un momento con la masturbación. Generalmente estamos enfocados en una sola persona, como pensamos así, ¿no? Bueno, con el sexo pasa lo mismo, por lo tanto, la unión sexual, es decir, unirme con la otra persona, es lo que en realidad se busca, es es mediante la libido, justamente, ¿no? Si yo me erotizo es porque en realidad quiero una unión sexual con la persona, ¿no? No busco, por ejemplo, la masturbación o, o es una amistad, busco una unión sexual directamente, ¿no? Bueno, Proust aquí hipotetiza que la libido puede tener en realidad la finalidad de la reproducción, ¿no? Aquí empieza a introducirse la posibilidad de que detrás de todo el erotismo y la unión sexual, lo que en realidad se busque es la reproducción. Y es lo que el libro va a tratar de profundizar. Así que en lo próximo también nosotros profundizaremos en torno a este tema de la reproducción como fin último de todo lo que aquí vamos a analizar. Bien, entonces, ¿cómo analizamos el deseo, la necesidad y el placer sexual? Eh, bueno, es tentador pensar de alguna manera que el placer eh, es el deseo del deseante, si uno desea el placer y nada más. Eso es lo que tendemos a pensar. No, pero dice Proust que es falso, porque la libido no tiene por fin la masturbación, por ejemplo, sino la unión con otra, porque yo no me masturbo pensando en mí o pensando en algo abstracto, sino que pienso en una persona corporal, por lo tanto busco una unión corporal con esa persona, por lo tanto tengo que entender que el erotismo no tiene fin en mí mismo, sino en otra persona.
El deseante no desea el placer del sexo, sino el sexo mismo, ¿no? Hay que diferenciar entre el placer y el sexo. Entonces, el sexo proporciona el placer, pero no deseamos este placer, sino que deseamos el sexo, porque para buscar este primero tenemos que ir a ese, ¿no? Entonces, eh, a veces diferenciamos mal y terminamos uniendo dos cosas que están relacionadas, pero no son lo mismo. Eso es importante tener en cuenta en este análisis, ¿no? El deseo sexual no está al nivel de la necesidad de alimento o abrigo. Si uno puede vivir sin sexualidad, sin practicar su sexualidad, sin embargo, no está al nivel de un abrigo o un alimento, ¿no? Hay ciertas personas que, por ejemplo, no tienen libido, que son personas más cercanas a lo asexual, y, eh, y bueno, y también entender que no es como satisfacer cualquier deseo. Es decir, si yo tengo el deseo de comer algo, puedo ir a mi casa, puedo salir afuera, puedo ir a lo de un amigo a comer algo. Si tengo ganas de abrigarme, pues tengo frío, voy, busco una campera, pido prestada, etcétera, etcétera. En cambio, la necesidad sexual tiene otra circunstancia a la cual se debe ajustar justamente para que sea ética esta, esta actividad. Bien. Con esto continuamos el próximo video en cuanto al significado de la sexualidad.